Bien, entonces hoy día vamos a trabajar con la circunferencia trigonométrica para explicar algunas cosas, de dónde vienen algunas propiedades, algunos signos que tienen las funciones trigonométricas. Entonces todo se basa acá, en esta circunferencia. Bien, vamos a empezar entonces. Esta circunferencia tiene radio 1, es decir, que desde el centro de la circunferencia, si yo trazo una recta o un trazo, mide 1. Todos miden 1. ¿Ya? Radio es el mismo para todos. Bien, también recordar algunas cositas que ustedes ya saben. El eje horizontal es el eje de las X. El vertical es el eje de las Y. Este punto, como el radio es 1, este punto es 1,0. Este punto de aquí es el 0,1. Este punto de acá es el menos 1,0. Y este punto de acá va a ser el 0, menos 1. Entonces, si se fijan, esta circunferencia se divide en 4 partes. Este va a ser el cuadrante 1, en el cual están los ángulos de 0 a 90 grados. Acá es el segundo cuadrante, en el cual están los ángulos de más de 90 hasta 180 grados. Tercer cuadrante, están los ángulos mayores a 180 grados hasta los 270 grados. Y en el cuarto cuadrante van a estar los ángulos mayores que 270 grados hasta los 360. Bien, entonces, recordad que desde el centro hacia la derecha están los X positivos. Desde el 0 hacia arriba están los Y positivos. Desde el centro hacia la izquierda están los X negativos y del centro hacia abajo están los Y negativos. Entonces, ya con eso vamos a empezar a formar el primer triángulo. Voy a trazar una línea que choque la circunferencia, que sería el radio, y el radio es 1. Y voy a trazar la altura. Ahí, ¿cierto? Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí este ángulo va a ser el alfa que yo voy a trabajar. Entonces, esta distancia que está aquí, en el eje X, le voy a llamar A, porque no sé cuánto mide eso, pero le voy a poner una letra. Esta distancia que está aquí, le voy a colocar B, que corresponde al eje de las Y. Entonces, vamos a recordar algunas cositas. El seno de alfa, ¿cómo se obtiene? El seno de alfa es cateto opuesto, que sería B, dividido por la hipotenusa, que sería 1. Y B dividido en 1 es B. O sea, el seno de ese ángulo va a ser igual a la medida de ese cateto. Veamos, el coseno de alfa, ¿cómo se obtiene? Cateto adyacente dividido en 1, por la hipotenusa, que es 1. Y A dividido en 1 es A. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que el coseno de alfa es esto. Es decir, el coseno de ese ángulo, o mejor dicho, el coseno de todos estos ángulos que se pueden formar aquí,
se mueven en el eje X. Se mueven en el eje X. El coseno, ese ángulo, se mueve en el eje X. Y el seno de ese ángulo se mueve en el eje Y. O sea, el seno de ese ángulo va a ser el valor de esa distancia. O sea, el valor de como, a ver, si trazo para allá, el valor de esa distancia. Ese va a ser el valor del seno de ese ángulo. Ahora, vamos a borrar esta parte de aquí. Entonces veamos el signo que va a tener el seno de alfa en el primer cuadrante. El seno de alfa, fíjense bien, corresponde al eje Y. Y aquí el eje Y es positivo. Es positivo hacia arriba el eje Y. Entonces, en el primer cuadrante, el seno de alfa va a ser positivo. Va a ser el positivo. Va a tener siempre signo positivo el seno de este cuadrante. Veamos el coseno. El coseno se mueve desde el centro de la circunferencia hacia la derecha. O sea, también es positivo en el primer cuadrante. Coseno de alfa siempre va a ser positivo en el primer cuadrante. Veamos la tangente. La tangente, ¿cómo se obtiene la tangente? La tangente es cateto opuesto, que sería B, dividido por el cateto adyacente, que sería el A. Pero, ¿quién sería B? B sería el seno de alfa. O sea, aquí sería seno de alfa y abajo sería coseno de alfa. Eso quiere decir que la tangente de cualquier ángulo se puede calcular con seno de alfa dividido por el coseno de alfa. Ah, bien. Entonces, el signo que va a tener la tangente en el primer cuadrante va a ser positivo. ¿Y por qué positivo? Porque si el seno es positivo dividido con otro número positivo, la división va a ser positiva. Entonces ya encontré el signo de las tres primeras funciones trigonométricas, que en el primer cuadrante siempre van a ser positivos. Es decir, si yo calculo el seno de 70, el seno de 80, el seno de 90, el seno de 45, 25, de 15 grados, que están siempre en el cuadrante 1, van a ser positivos. Pero ¿qué va a pasar si yo calculo, o mejor dicho, trabajo con un ángulo mayor que 90, con un ángulo que abarque todo eso ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría con con el seno y el coseno? Entonces veamos qué sucede acá. Como dije anteriormente, el coseno de cualquier ángulo se va a mover en el eje X. En el eje X, o sea, acá. Pero aquí los X son positivos o negativos. ¿Cómo van a ser los X acá? Negativos. Negativos. Entonces, en el segundo cuadrante, el coseno de cualquier ángulo va a ser negativo. Es decir, si yo les pido calcular el coseno de 150, el resultado va a ser negativo sí o sí. ¿Ya? Veamos el seno de alfa. ¿Qué sucede con el seno de alfa? El seno de alfa se mueve en el eje
y, o sea, va a ser este valor, esta distancia. Pero aquí esta distancia es positiva o negativa. Positivo. Positiva, así que no hay problema. Sigue positiva. Positiva. ¿Y cómo será la tangente? La tangente de alfa. Si la tangente de alfa se puede calcular dividiendo seno por coseno, si yo divido un número positivo por otro negativo, el resultado va a ser negativo. Entonces la tangente aquí, en el segundo cuadrante, va a ser negativa. Entonces cualquier ángulo que ustedes elijan de acá, del segundo cuadrante, el coseno va a ser negativo, el seno va a ser positivo y la tangente va a ser negativa. Vamos con el tercer cuadrante. La misma estrategia, la misma idea. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Vamos a formar un triángulo rectángulo con un ángulo ya mayor. Ahí está el 90 grados. Ya un ángulo más grande. Entonces, este es el radio 1. Si yo quiero calcular un ángulo que esté en el tercer cuadrante, es decir, un ángulo que es mayor que 180 grados y que llega justo al 270 grados, el seno de ese ángulo va a tener un signo, el coseno va a tener otro signo y la tangente otro signo. Entonces, veamos. Como dije anteriormente, el coseno, que es eso, se mueve en el eje X. Entonces, aquí el X es negativo. Eso quiere decir que el coseno va a ser negativo. Fíjense acá, ahora con el seno. El seno de este ángulo se mueve en el eje Y, o sea, ese que está ahí. Esa distancia es. Pero esa distancia, ¿qué va a ser? ¿Positiva o negativa? ¿Qué valores va a tomar el seno en el tercer cuadrante? Va a tomar valores Negativo. negativos. Negativo, porque de aquí hacia abajo, el eje Y toma valores negativos. ¿Y la tangente qué es? La tangente es la división entre seno dividido en coseno. Es decir, si yo divido un número negativo por otro negativo, el resultado va a ser positivo. Y la misma idea acá, en el cuarto cuadrante. Cuando yo tome ángulos mayores de 270 grados hasta 360 grados, veamos qué signo va a tener el seno, el coseno y la tangente. Entonces aquí lo voy a anotar. Seno de alfa, aquí era beta. Ahí dice. ¿Qué signo va a tener? Coseno y la tangente. Entonces, el coseno, como dije, se mueve en el eje X. Es decir, el coseno va a ser todo esto que está aquí. Entonces, el coseno va a ser positivo. Positivo. ¿Ya? Entonces, con ángulos mayores ya, de 270 grados hasta 360, el coseno va a ser positivo. El seno de cualquier ángulo que esté en el cuarto cuadrante va a ser negativo. Recuerden que este es el valor del seno, negativo. Y la tangente va a ser negativa. ¿Ya? Entonces, resumiendo esto, ahí estarían los signos de las funciones trigonométricas para el primer, segundo y tercer y cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces aquí ya están todas. Nosotros habíamos descubierto esa y esa. Y aquí están las tres que faltan, que son los recíprocos de las tres primeras. Bien, ahora vamos a la otra parte.
otra parte, que es los ángulos mayores de 90 o mayores que pi medio. Voy a borrar algunas cositas. Y aquí borro. A lo mejor borro todo. Ahí. Sí, no me va a demorar mucho. Ya, entonces, este punto es el 1, no, en el 0,1. Este punto es el 1,0. Este punto de acá va a ser el menos 1,0. Y este punto de acá va a ser el 0, menos 1. Entonces aquí, este es el primer cuadrante, no se olviden. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces aquí va a estar el ángulo 0. Ahí. Ángulo 0. Aquí va a estar el ángulo de 90 grados. 90 grados. Aquí lo voy a dejar. 90 grados. Todo esto me forma un ángulo de 180 grados. Lo voy a anotar aquí. 180 grados. 180 grados más 90, si yo abarco todo esto ahora, serían 270 grados. Y si llego a hacer la vuelta completa, son 360 grados. Bien. Entonces aquí nuevamente voy a formar un triángulo. Aquí formo 90 grados, aquí va a estar el alfa. Este radio es 1, este es A y este es B. Entonces habíamos dicho que el seno de alfa era igual a B y que el coseno de alfa es igual a A. Entonces, esta coordenada es el punto A, B. Recuerden que la coordenada primero es el X y después es el Y. Entonces, el seno de ese ángulo va a ser la coordenada Y y el coseno de ese ángulo va a ser la coordenada X. Entonces, voy a mostrarle una cosita, espérame. No sé si se ve lo que estoy proyectando. Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Fíjense bien, voy a dejar el ángulo en... Ya, vamos a empezar con el de 46 grados. Si se fijan, el coseno es el cateto que es de color azul y el seno es de color rojo. ¿Ya? Fíjense bien cuando yo voy aumentando el ángulo. Fíjense bien qué pasa con el seno y el coseno. El coseno va disminuyendo y el seno va aumentando. Cada vez se va achicando más el coseno y el seno va aumentando a medida que el ángulo va creciendo. Y si llego a 90 grados, ¿qué sucede? El coseno desaparece. Por eso el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1. Si yo me voy moviendo, voy aumentando el ángulo, el seno sigue siendo positivo, como habíamos dicho, el coseno es negativo. Voy aumentando, aumentando. Si se fijan, a medida que el ángulo ya pasó los 90 grados, el seno va disminuyendo. Y si llego a 180 grados, el coseno es menos 1. Y el seno es 0. Entonces, eso me quiere dar una información importante.
una información importante. Espérenme. Esto lo voy a... Ya, entonces, este punto es el 1,0. Y aquí este punto corresponde a 0 grados. Y este corresponde a 360 grados, cuando da la vuelta completa. Este corresponde a 90 grados, y este punto, esta coordenada, es 0,1. Esto corresponde a 180 grados, y esa coordenada es menos 1,0. Este punto es el 270 grados, y la coordenada es 0, menos 1. Entonces, si yo le pregunto el seno de 0 grados, ¿cuánto es? ¿Qué valor toma? El coseno de 0 grados, ¿qué valor toma? Entonces, como había dicho, el seno se mueve en el eje Y y el coseno se mueve en el eje X. Entonces, el seno de 0 es, o sea, el seno de 0 grados es 0. El coseno de 0 grados es 1. ¿Por qué? Porque el seno se mueve en el eje Y y el coseno se mueve en el eje X. Ahora, si yo voy acá a 90 grados y les pregunto el seno de 90 grados, ¿cuánto es? O si le pregunto el coseno de 90 grados, ¿cuánto es? Entonces, el seno sería 0 y el seno 1. El seno de 90 grados va a ser 1 y el coseno de 90 grados va a ser 0. Recuerden, el seno de cualquier ángulo se mueve en el eje Y y el coseno de cualquier ángulo se mueve en el eje X. Aumento y lleva a un ángulo de 180 grados. El coseno de 180 grados, ¿cuánto es? El seno de 180 grados, ¿cuánto es? 0. Bien, entonces el seno de 180, que es ese punto que está ahí, sería 0. Y el coseno de 180 sería menos 1. Ahí están los valores. Esas coordenadas son los valores que va a tomar el seno y el coseno. Acá, en 270 grados, si yo les pregunto el seno de 270 grados, ¿cuánto sería? Coseno sería 0 Bien, el coseno... y seno menos 1. Correcto. Recuerden que ese valor que está ahí, ese valor del X, es del coseno, o sea, 0. Y el eje Y es el valor del seno, o sea, menos 1. Y si yo doy la vuelta completa, 360 grados, se me va a repetir ese mismo valor. 360 grados es igual a 0, y el coseno de 360 grados va a ser igual a 1. ¿Ya? Ahora vamos a unos ejercicios que me va a ayudar a resolver la pregunta esencial. La primera, la pregunta 1, ¿cierto? Ya. 720, 810, 900 y 990. Entonces, 720 era 810, 900 grados y 990. Si yo quiero calcular el seno, aquí lo voy a hacer, el seno de 720 grados y el coseno de 720 grados,
¿cómo lo tendría que hacer? Entonces, con estos mismos datos, yo me voy a apoyar. Ustedes saben que una vuelta completa es 360 grados, pero yo quiero 720. Entonces me doy otra vuelta más. Otro 360 grados más. Entonces, ¿cuántos grados di en total? Si di dos vueltas de 360, 720. 720. ¿Y dónde llego? Llego a este punto inicial. Entonces, el seno de 720 va a ser 0 y el coseno de 720 va a ser 1. De nuevo, si yo parto aquí y me doy una vuelta completa, o sea, formo un ángulo de 360 grados, se supone que esto está derecho, llego a este punto nuevamente, yo llego al inicio, y ahí ya tengo 360 grados. Entonces me doy otra vuelta más, completa, y llego a este mismo punto. ¿Y qué coordenada tiene este punto? 1,0. Y ahí ya formé los 720 grados. Por eso el seno de 720 es 0 y el coseno de 720 es 1. Porque el seno se mueve en el eje Y y el coseno se mueve en el eje X. ¿Ya? Ahí tengo la primera, esa. Vamos con el 810. ¿Cómo yo logro o cómo lo puedo hacer para encontrar el seno y coseno de 810 grados? ¿Cómo lo tendría que hacer ahí? Seguir igual viendo, ver cuántas circunferencias da, cuántas vueltas da en la circunferencia en los cuadrantes. Y ¿Ya? el restante, sacarle el ángulo, o sea, sacar el seno y el coseno del restante, que si no es exacto, por ejemplo, 360 más 360, 720, pero quiero 810, entonces me quedan 90 grados restantes y a esos 90 grados le saco el seno y el coseno. Correcto. Eso. Súper bien. Ejemplo, si yo me doy una vuelta completa, son 360 grados. Si me doy otra vuelta más, son 720. Ah, pero ¿cuánto me falta a 810? 90 grados. Entonces yo, de aquí a acá, formo 90 grados. O sea, llegaría hasta aquí. Y aquí están los datos. Eso. Ahí está la solución. El seno de 810 va a ser 1 o 0. 1. 1. El coseno de 810 va a ser 0. Y ahí está. Y ahí estaríamos ok con el 810. El de 900, ¿dónde está la información para calcular el seno y el coseno de 900 grados? A ver, aquí lo voy a anotar el de 900. Seno de 900 grados y el coseno de 900 grados. Ya. Entonces, si yo quiero calcular el seno y coseno de 900 grados, ¿en qué punto voy a caer? ¿En qué coordenada? ¿En cuál de todas las coordenadas? ¿En cuál coordenada voy a caer? Terminaría en el segundo cuadrante, en 180 grados más. Acá. Porque en delante, hasta aquí yo tenía 810 grados, ¿cierto? Si yo le doy 90 grados más, llego a 900. O sea, llego a esta coordenada. Entonces, el seno de 900, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el seno de 900? 0.
0. ¿Y el coseno de 900? -1. Menos 1. Ahí estarían los resultados. Bien. Y el último, entonces, el seno y coseno de 990 grados. Si yo de aquí ya me di 2 vueltas completas y después voy acá, aquí tengo 900 grados. Entonces, si yo aumento 90 grados más, voy a llegar acá, a 990. Entonces, el seno de 990 va a ser menos 1 y el coseno de 990 va a ser 0. ¿Ya? Entonces, así se pueden calcular esos ángulos que son superiores a la primera vuelta de la circunferencia, o sea, a 360 grados. Entonces, con esos, o con esa información, ustedes con sus propias palabras tienen que explicarme eso. ¿Por qué seno de 450 grados es igual a menos 1? Entonces, vamos viendo, vamos a explicar lo otro que se viene. ¿Se ve? Profe, pero la pregunta esencial, el seno de 450 es -1. Es 1. O sea, no es negativo. Era un error ahí de tipeo de los dedos, ¿ya? Pero eso tienen que explicar. ¿Qué sucede con el seno de 450 igual a 1? Voy a cambiar en el Classroom. Sí, ¿ya? Ahora con sus propias palabras tienen que explicarlo. Pueden hacer un dibujito, ahí ustedes deciden, ¿ya? ¿Puedes borrar eso para sacarle una foto? Ya, lo borro al tiro, espérame. Borrador. Ya. Bien, entonces vamos a avanzar, porque nos queda todavía. Por el tiempo que me queda, que es poco, recuerden que tengo una sola hora de clases, no, esto no lo puedo borrar. Ya, por el tiempo que me queda, no les puedo demostrar o explicar cómo se llega a esto, ¿ya? No les puedo explicar cómo se llega a esto porque si no me voy a quedar corto de tiempo para los ejercicios que vienen. Pero se los voy a dar y después los voy a aplicar. Esto me sirve para calcular cualquier seno, coseno o tangente de cualquier ángulo, de un ángulo de 150, de 135, de 120 grados, ¿ya? Sin necesidad de la calculadora. Entonces, si yo quiero calcular un seno de un ángulo que esté en el segundo cuadrante, se va a resolver de la siguiente manera. 180 grados menos alfa, y eso va a ser igual a seno de alfa. Después voy a explicar esto, ¿ya? ¿Cómo se aplica? Coseno de 180 grados menos alfa va a ser igual a menos coseno de alfa. Y la tangente de 180 grados menos alfa va a ser igual a menos la tangente. ¿Ya? Eso se lo tienen que aprender, ¿ya?
si quieren estudiar en estudios superiores, ¿ya? Vamos con el tercer cuadrante. Si yo quiero calcular ángulos que corresponden al tercer cuadrante, es decir, ángulo de 210, 240, 255 grados, 300, ¿ya? Tendrían que aplicar esta como propiedad o fórmula, como ustedes quieran decirlo. Seno de 180 grados más alfa. Y eso va a ser igual a menos seno. Coseno de 180 grados más alfa va a ser igual a menos coseno de alfa. Y la tangente de 180 grados más alfa va a ser igual a tangente de alfa positiva. Eso sucede en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, si yo quiero calcular un ángulo que sobrepase los 270 grados y que llegue hasta los 360 grados, tendría que ocupar esta función trigonométrica. Voy a borrar ese, que es muy grande. Ahí, mejor. 360 grados menos alfa va a ser igual a menos seno de alfa. Coseno de 360 grados menos alfa va a ser igual a coseno de alfa, y la tangente va a ser igual a 360 grados menos alfa va a ser igual a menos tangente de alfa. ¿Para qué me sirve esto? Porque estos ángulos que son grandes se pueden reducir a ángulos que están en el primer cuadrante. Es decir, se pueden resolver con ángulos de 30 grados, de 45 grados, de 60 grados. ¿Ya? Para esto sirve eso que tengo marcado. ¿A qué me refiero con eso? Si me piden calcular el seno de 120 grados, ¿cómo lo hago? Sin calculadora. Entonces, primero me voy a la circunferencia y me fijo en qué lado se encuentra el ángulo de 120 grados. Si se encuentra en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Como el ángulo de 120 grados es pasadito de 90, entonces se encuentra en el segundo cuadrante, en esta parte de acá. Entonces, el seno de 120 grados se puede calcular como seno de 180 grados menos algo. ¿Y cómo descubro ese algo? A 180 grados, ¿cuánto le tengo que restar para que me dé 120? 60. 60 grados, ¿cierto? Y esto que está aquí, es lo mismo que decir seno de 60 grados. Y yo el seno de 60 grados lo conozco, yo sé cuánto vale. El seno de 60, raíz de 3 medios. Sí, profe. Raíz de 3 medios. Y esto es igual a raíz de 3 medios. Es decir, seno de 120 grados es igual a la raíz de 3 medios. Así se aplica esas funciones trigonométricas para ángulos mayores. Para ángulos mayores. Entonces es importante que ustedes descubran ese ángulo de ahí. Pero ese ángulo de ahí tiene que ser un ángulo conocido que ustedes ya saben el valor. ¿Ya? Entonces aquí pueden colocar los ángulos conocidos. 0, 30, 45, 60 y va a colocar el 90. ¿Ya?
Y aquí voy a colocar el seno y el coseno. No sé si ustedes se saben esa tablita. Como el truco para hacer esa tablita con los valores. Buen truco. Sí, pero aquí lo voy a hacer más ordenadito. Porque igual es difícil aprenderse todos los valores de memoria. Entonces con esta tablita, ustedes ya se lo saben, sin sabérselo de memoria, a eso me refiero. Entonces, aquí yo coloco 0, 1, 2, 3 y 4. Y acá abajo, al revés. 4, 3, 2, 1 y 0. Después, todos estos numeritos van a estar divididos en 2. Todos. Todos. ¿Ya? Y ahora, los numeradores van a tener raíz. Todos los numeradores van a tener raíz. Y ahí están los valores para el seno y coseno para esos ángulos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es el seno de 30? Ah, el seno de 30 es 1/2. Recuerden que la raíz de 1 es 1, entonces me va a quedar 1/2. El seno de 45 grados, la raíz de 2 dividido en 2. El seno de 90, veamos, la raíz de 4 es 2 y 2 dividido en 2 es 1. Seno de 90 grados es 1. Coseno de aquí de 0, aquí va a ser 0. Aquí esto va a ser 1. Esto va a ser 0. Y esto es 1/2. Y ahí están todos los valores. Veamos. Vamos a aplicar, o sea, vamos a resolver el coseno de 135 grados. El coseno de 135 grados se encuentra en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Me va a quedar coseno de ¿quién? De 180 grados menos ¿cuánto? Entonces, a 180, ¿cuánto le tengo que restar para que me dé 135? Emanuel dice 45. 45 grados, perfecto. Y como está en el segundo cuadrante, el resultado va a ser menos coseno de 45 grados. ¿Y cuánto es coseno de 45? Raíz de 2 dividido en 2. Entonces me va a quedar menos raíz de 2 dividido en 2. Vamos con el seno de 150. Seno de 150 grados. Me equivoco, espérame. Seno de 180 grados menos ¿cuánto me da 150? 30. 30 grados. Entonces, y como está en el segundo cuadrante, el seno va a ser positivo. Seno de 30. O sea, yo calculo el seno de ese ángulo nomás. El coseno de ese ángulo. El seno de ese ángulo. Y el seno de 30 es 1/2. ¿Ya? Entonces aquí les dejo las demás para que practiquen. ¿Ya? Pero es el mismo truco. Ahora, acá está la tablita, ¿ya? Para todos los ángulos. O sea, para todas las funciones. Aquí está la del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. ¿Ya? Ahí están todas. Ya. Entonces, vamos a hacer ejercicio ahora, con el tiempo que nos queda. Este ya está hecho. ¿Qué onda? Este ya está listo. Este ejercicio lo hicimos ayer, creo. ¿Sí? Perfecto, lo hicimos ayer. Ese es muy parecido a la pregunta esencial, por si acaso.
Lo hicimos ayer. Ya. Vamos a hacer estos dos. Vamos a hacer estos dos. Dice que 2 tangentes de 30 más 5 tangentes de 240 grados menos coseno de 270. ¿Cuánto es el valor de eso? ¿Qué resultado tiene eso? Veamos. 2 por la tangente de 30. ¿Cuánto es la tangente de 30? Tangente de 30. Raíz de 3 partido en 3. Raíz de 3 partido en 3. 3. Ya, gracias. Ahí sí. Más 5 por tangente de 240. Ah, aquí ya me pasé. Entonces, son 240 grados. O sea, este numerito o este grado está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante la tangente es positiva. Entonces, la tangente de 240 grados, yo lo puedo escribir como tangente de 180 grados más ¿cuánto? 180 más ¿cuánto grado me da 240? 60. Perfecto. Entonces, todo esto se reduce a calcular la tangente de 60 grados. ¿Y cuánto es la tangente de 60 grados? Raíz de 3. Raíz de 3. Entonces queda 5 por raíz de 3. Menos coseno de 270 grados. ¿Cuánto me da el coseno de 270 grados? No. Ese es directo. Menos 1. Coseno de 270. 0. 0. Bien. Entonces, como es 0, no influye en nada. Yo lo puedo eliminar. 0. Sí. Hay una tablita también, sí, si los dejé. Entonces, yo tengo que sumar solamente estos dos numeritos. Vamos a sumarlos. Borrar eso. Entonces tengo 2 raíz de 3 dividido en 3 más 5 raíz de 3. Entonces aquí, como tengo una fracción, y aquí tengo como un número no entero, un número racional con un número entero, yo lo voy a trabajar como un número mixto. Como número mixto. Es decir, este número lo voy a multiplicar con el denominador y se lo voy a sumar al numerador. O sea, me va a quedar 3 por 5, 15. 15 raíz de 3. Ahí sí. ¿Ya? Y van a mantener el mismo denominador. Mantengo el denominador y como tiene la misma raíz, raíz de 3, la raíz de 3 se mantiene y solamente yo sumo los coeficientes numéricos. El 2 más 15 me da 17 raíz de 3 dividido en 3. El de abajo, el B, es la misma idea. ¿Ya? Es la misma idea. Ejemplo, el coseno de 60. Coseno de 60, ¿cuánto es? ¿Qué valor tiene? Coseno de 60 grados es 1/2. 1/2. Más el seno de 150. ¿Cuánto es el seno de 150? Entonces, si yo no me lo sé, seno de 150 es lo mismo decir 180 menos 30 grados, ¿cierto? Si yo resto me da 150, y eso equivale a calcular el seno de 30 grados. 1/2 también.
¿Y por qué ocurre esto? Porque el seno de 150 grados es equivalente a decir seno de 30, ¿ya? Por si acaso. Hoy está lloviendo. Sí, fuerte. Chuta, ya. El seno de 210 grados. Mm. El seno de 210 grados, el 210 está en el tercer cuadrante. Entonces me va a quedar así. Seno de quién? De 180 grados más ¿cuánto? Para que me dé los 210 grados. 30. 30, perfecto, 30 grados. Pero como está en el tercer cuadrante, eso me va a quedar negativo. Seno de 30 grados. Y seno de 30 es un medio. Entonces me va a quedar menos un medio. Y lo mismo acá, 240 grados. Está en el tercer cuadrante. O sea, coseno de 180 grados más algo para que me dé 240 grados. 60 grados. Y eso se reduce a calcular el coseno de 60 grados. Y el coseno de 60 grados es un medio. Pero como hay un menos delante, va a quedar menos un medio. Y si se fijan, esto es chaya, 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 chaya. El resultado es 0. Claro, que más y menos se restan. Sí, se restan. ¿Qué ejercicio más grande para eso? Sí, sencillo era el ejercicio. Claro. Ya, vamos a hacer el último. La misma idea. Me dice que el seno de 25 grados es 0,42. El coseno de 25 grados es 0,91. Y la tangente de 25 grados es igual a 0,47. Entonces me dice hallar el valor de seno, coseno y tangente y cotangente para los ángulos de 155 grados y 205 grados. Uy, uy, uy. Veamos. Vamos a calcular el seno de 155 grados. ¿Ya? Este ángulo está en el segundo cuadrante. Entonces me va a quedar seno de 180 grados menos ¿cuánto? Para que me dé 155. Cinco. 25 grados. Y ahí me dan el valor, por eso. ¿Ya? Si no me lo dan, imposible, tendría que sacarlo con calculadora. Ya, entonces, y todo esto se reduce a calcular solamente el seno de 25 grados, que ya me lo dan, que es 0,42. Y eso. Ahí tenemos el primero. Vamos con el coseno. El coseno de 155 igual. 155. La misma idea. Coseno de 180 grados menos 25 grados. Y eso se reduce a calcular el menos coseno de 25. ¿Por qué menos? Porque este ángulo está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, todos los cosenos son negativos. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar menos 0,91. Ok, ¿Está en el tercer cuadrante o en el segundo? el 155 está en el segundo cuadrante. Ah, ya, me equivoqué del 205 ya. ¿Ya? 155. Ahora, la cotangente. La cotangente. La cotangente. Cotangente. De 155. Pero la cotangente es el inverso multiplicativo ¿de quién? ¿De quién? Tangente. De la tangente. Entonces,
yo tendría que solamente calcular eso. De 155. Eso. Entonces, y aquí no me dan la tangente de 155, ¿o no? Me la salté. Ahí está. Tendría que haber calculado primero la tangente y después el cotangente. Entonces, este lo voy a dejar para después. Voy a calcular la tangente de 155. Eso es lo mismo que decir tangente de 180 menos los 25 grados. Y eso me va a dar la tangente de 25 grados. Pero positiva o negativa, tercer cuadrante la tangente es negativa. Segundo cuadrante negativa, ahí está. Y eso me va a dar menos 0,47. Y ahora con ese valor, yo puedo calcular esto, la cotangente. Entonces, como la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente, la cotangente se puede escribir como 1 dividido en la tangente. ¿De quién? De 155. ¿Pero cuánto es la tangente de 155? Menos 0,47. 0,47. ¿Ya? Y ahí con calculadora ahí tendrían que hacer ese resultado. ¿Ya? Bien. Son las 4:15. Estamos pasados. Sí, estamos, ya. no habíamos motivado Sí. para saber. Les voy a mostrar de nuevo la pregunta esencial. ¿Ya? Esta no es. Esa es. ¿Ya? Ahí está arreglada. Ahí está arreglada, ya todo listo. Entonces, el A1 dice explicar por qué seno de 450 grados es igual a 1. ¿Ya? Y aquí dice, puedes realizar un dibujo en tu explicación. ¿Ya? Ahora tiene que ser una explicación a nivel de ustedes, ¿ya? Entonces no va a decir porque lo hice con calculadora. Claro. ¿Ya? Ahí con el profe también llegamos a un acuerdo de que si no son muy buenos para el dibujo o les cuesta, pueden enviar un audio en Classroom, que también se puede hacer. Correcto, ¿ya? Si dice que usted, para ustedes es más fácil explicarlo hablando, perfecto, mandan un audio y nosotros lo escuchamos con el profesor aquí atento, ¿ya? No hay problema en eso. En la letra B, ya lo habíamos hecho ayer, ¿ya? Dice, si secante de alfa es igual a 10 octavos, hallar el valor de 4 por seno de alfa más 5 por coseno de alfa, menos 2 por seno de alfa, menos 3 por coseno de alfa. ¿Ya? Eso es una fracción, ¿ya? Entonces, primero hay que encontrar los valores de los catetos adyacentes y cateto opuesto y la hipotenusa, y luego formar el seno y el coseno. Entonces, es decir, ustedes van a tener eso, A, B y C. ¿Qué más? Como dice secante de alfa, la secante ¿cómo se obtiene? ¿Con qué razón? La secante es hipotenusa dividido en el cateto adyacente, si es que no me equivoco. Hipotenusa y cateto. Perfecto, ¿ya? Pero me dan el valor de la secante, que es 10 dividido en 8. Es decir, que la hipotenusa mide 10, aquí voy a hacer el alfa, y el cateto adyacente mide 8. Entonces, ¿qué me falta? Ese cateto. ¿Y cómo yo calculo ese cateto? Con el tío Pitágoras. Tío Pitágoras. ¿Ya? El tío Pitágoras me da esa información. Y cuando ya encuentre ese valor, yo tengo que formar el seno, que va a ser una fracción, formar el coseno y ahí voy trabajando las fracciones. ¿Ya? No me acuerdo qué valor le da, pero da un valor, da una fracción, parece, sí. Ya da una fracción. Trabajen con fracciones, ya no lo pasen a decimal. ¿Ya? Por si acaso.
Y lo otro, y lo más importante, como la 1 es explicar, no se vayan a copiar la misma explicación, ¿ya? Por si acaso. Así que, si no, ¿para qué? ¿Ya? Y eso estaríamos viendo ya para la semana del 20 de septiembre. Así que van a tener una semana para descansar o disfrutar también. Una semana para que me puedan olvidar por un tiempo, ¿ya? Después volveré para hacerlos sufrir nuevamente, ¿ya? Ya nos queda poquito para terminar, nos va a quedar como un mes y 2 semanas más o menos, un mes y una semana, nos queda súper poco, así que a ponerle empeño, chiquillos, ¿ya? Y cualquier duda, consulta, al WhatsApp, a mí o al profesor Francisco, ¿ya? Hasta aquí llegamos entonces.